Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Trajimos a este mundo, como dice el tema que vamos a ver el día de hoy, y sin duda nada podremos sacar. Gloria al Señor. Vamos a abrir, hermanos, las escrituras en esta mañana en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Por favor, cuando lo tengamos, vamos a estar en pie para leer esta porción, hermanos. Primera epístola de Timoteo, capítulo 6, verso 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Piedad y contentamiento. Piedad y contentamiento. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos una vez más seguir escudriñando tu palabra, seguir aprendiendo de ella. Te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, que yo pueda, Señor, hallar gracia delante de tus ojos, Padre, y delante de esta audiencia. Ayúdame a predicar y ayúdanos a entender, y que todos seamos edificados, Señor, con lo que tú quieres dejar sembrado en este día en nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendícelos, bendice sus familias y todo lo que ellos emprendan y hagan este año 2023, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los he extrañado mucho, hermanos, y me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Estuve 2 semanas y media en mi país, y el pasado miércoles 11 de enero Dios me permitió regresar con bien. Mi viaje, hermanos, a mi país fue de gran bendición. Estoy muy agradecido con Dios. Ese viaje resultó más de lo que yo había planeado. Pude ver a muchísima gente que yo ni pensaba que iba a ver, conocer a gente que ni pensé que iba a conocer, y tampoco en ningún momento cruzó por mi mente ir a predicar a México. Y el Señor me sorprendió con una invitación de un pastor al que mando saludos, pastor Javier Vázquez. Y wow, yo no lo podía creer. Yo digo, esto es más de lo que yo estaba esperando, y muy agradecido con Dios. La verdad, mi corazón se quebrantó mucho ese domingo por la mañana que tuve la oportunidad de compartir las escrituras. Les quiero dar gracias a todos, hermanos, por su apoyo a la iglesia durante mi ausencia, especialmente a los ancianos que se quedaron cuidando, como es su trabajo, cuidar de la salud de la iglesia y de la unidad de la iglesia, y promoviendo la salud y la unidad de la iglesia entre ellos, presidiendo. Tuvimos presentación de miembros en mi ausencia, ellos lo hicieron. Tuvimos presentación de bebés, también ellos lo hicieron. Estuvieron predicando los que tuvieron ese tiempo de predicar en esos 2 domingos que no estuve. Y en general, gracias a todos, hermanos, por sus oraciones. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando por mi regreso. No sé si para que regresara o para que ya no regresara, pero oraron, y Dios es bueno, ¿no? Y Él en su misericordia dijo, aunque algunos no quieren que venga para que les siga predicando duro, ahí se los mando. Y aquí estoy, por la gracia del Señor, hermanos. Dios es fiel. Gracias a ustedes por su
la fidelidad de ustedes a Dios y su lealtad a la obra, hermanos, la obra del Señor. La obra del Señor no para porque no depende del hombre. Esta iglesia no es mía, hermanos, y si un día el Señor le placiera quitarme de forma definitiva y llevarme con Él, pues la iglesia continúa, porque la iglesia, hermanos, es del Señor y todos somos necesarios, pero ni siquiera yo soy indispensable. La iglesia siguió funcionando muy bien en mi ausencia y quiero dar una vez más gracias a todos, ancianos, líderes y a toda la membresía, hermanos, en general. Mi idea, hermanos, hoy era retomar la serie de Hechos, pero será hasta el próximo domingo que vamos a retomar Hechos, en Hechos capítulo 17, que es donde nos quedamos, hermanos. Así que el día de hoy, por cuarta vez consecutiva, vamos a tener un tema libre por cuarta vez consecutiva, desde el 25 para acá. Este sería el cuarto. Y bueno, espero, hermanos, que sea de bendición para todos. Este tema, mi idea era darlo el 1 de enero. Esa era mi idea, dar este tema el 1 de enero. Es un tema que nunca he predicado aquí en la iglesia, pero como salí, pues ya no lo pude compartir con ustedes. Y entonces vamos a ver este tema que precisamente estaba planeado el 1 de enero por una razón. Y la razón es que se estaba comenzando el año, pero como todavía el año está fresco, está tierno, el 2023 apenas tiene 15 días de viejo, pero si se pone a pensar, ya solamente faltan 2 semanas para que acabe el primer mes. El tiempo se va rápido, hermanos. Así que creo que este tema es muy propicio, hermanos, porque estamos empezando un nuevo año, está tierno todavía, y quiero hablar sobre la piedad y el contentamiento. Es decir, nuestra santificación y nuestra satisfacción en Dios. El buscar este año, hermanos, nuestra santificación, el seguir creciendo, hermanos, en santificación y el estar satisfechos en nuestro corazón con Dios este año debe de ser una meta espiritual que todos debemos de proponernos, aparte de todas las demás metas que como humanos nos hagamos. Estas son las principales, hermanos. Solo leímos el verso 3, pero vamos a ver hasta el 10. Hasta el 10, vamos a ver hasta 1 de Timoteo 6:10. Y hermanos, quise hablar de este tema porque vivimos tiempos de insatisfacción. La gente está tratando de ser feliz, pero mucha gente no está feliz. Creo que hoy como nunca la gente tiene más y mejores cosas que antes. Hoy la gente tiene más y mejores cosas que antes. Sin embargo, irónicamente, creo que hoy, como nunca antes, la gente no es feliz. Y uno se preguntaría por qué, si la gente vive mejor hoy que antes, ¿por qué no son felices? Las cifras de suicidios son altísimas en estos tiempos. Y en esas cifras, hermano, de suicidios están incluidos todo tipo de gente. Y curiosamente, ¿qué cree? Se suicidan más los ricos que los pobres. Pero si eso le parece extraordinario, también se suicidan más los jóvenes que los viejos. Y es un poco irónico porque lo lógico, si fuéramos por la lógica, es que los pobres no quieren vivir. Y los ricos sí quieren seguir disfrutando de sus millones. Y lo lógico también sería que los que ya están viejos y enfermos y achacosos, digamos, no, pues ya no quiero vivir, ya que se acabe este tormento. Pero no, son muchas veces los jóvenes los que creen que su mundo se acabó, cuando apenas tienen ni siquiera 25 años de edad. La gente no está feliz, la gente no está satisfecha con lo que es, con lo que tiene, con lo que sucede en su entorno. La gente no tiene paz interior. Pueden tener muchas cosas a su exterior que los rodean, pero por dentro es una tormenta terrible la que sufren en sus corazones cada día. No están felices. Cuando muchos de nosotros fuimos niños, nuestro problema de zapatos era que no teníamos zapatos. Bueno, en mi caso particular fue así.
y los que me ven por internet allá en México no me dejarán mentir. El problema de zapatos de muchos niños el día de hoy es que no saben cuáles ponerse. Mi problema, hermano, de niño en cuanto a juguetes era que yo no tenía un juguete. Cualquier carrito viejo de plástico que nos regalaran por ahí era suficiente para divertirnos con ese solo carrito, sin cambiar de carrito, según uno lo cuidaba, porque cuidaba uno sus cosas, hasta 1 año, 2 años, cuidando ese carrito. El día de hoy los niños tienen centenares de juguetes, teléfono, Xbox, videojuegos, los juguetes que se les pegue la gana, ya sea dinosaurios o naves espaciales o lo que sea. Y sin embargo, nunca antes, escuche bien, nunca antes se ha dicho que los niños y los jovencitos adolescentes han estado tan aburridos como en estos tiempos. Y no solo aburridos, también de mal humor, con depresión y con ansiedad. El otro día estudié en un libro algo interesante acerca de la palabra aburrimiento. Dice, hermano, que hasta hace poco se inventó la palabra aburrimiento. La palabra aburrimiento antes no existía. No había una palabra para expresar ese estado de ánimo en el que alguien dice, no sé si usted ha visto a sus hijos cuando según están aburridos. Están por ahí con una cara larga en el sillón, con cara de pocos amigos, que por cierto lo usan como escudo para que no los mandes a hacer nada, porque ya si tú los ves bravos dices, ay no, mijito, no hagas nada, porque si sin hacer nada ya estás bravo, te mando a hacer algo y me pegas. Usted sabe a qué me refiero cuando estoy hablando del estado de ánimo de aburrimiento, ¿no? Es así, desbalagados en un sillón y le dices, ¿qué tienes? No sé, haz algo, no quiero. ¿Y qué tienes? Estoy aburrido, no hay nada que hacer. Pues haz que hacer. Esa sería una buena cura para el aburrimiento, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Esa palabra aburrimiento antes no existía, porque los niños andaban nadando en el río, trepando en los árboles, colectando piedras en el cerro, trayendo agua para la casa, trayendo leña y haciendo 1000 cosas. Y los padres no dejaban a sus niños estar aburridos porque siempre los tenían ocupados haciendo algo entretenido y algo divertido. Cuando fuimos niños, el problema de comida para muchos de nosotros era o bien que la ración de comida era muy mínima y no alcanzaba, o bien que no había comida para nada. Si muchos allá en nuestros países éramos delgados, no porque nos cuidáramos físicamente, no, porque no había comida, hermanos, para engordar. El problema de comida hoy de mucha gente es una pelea en el carro por decidir a qué restaurante vamos a ir a comer. Y un niño quiere uno y el otro niño quiere otro y el papá quiere otro. Esos son los problemas de comida de la familia, de las familias de hoy. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que nosotros valorábamos hasta una migaja de pan cuando éramos, bueno, en mi caso, hermano, se valoraba hasta una migaja de pan, la que se te caía y que quedaba a la par del café, tú la pescabas con el dedo y te la comías. Hoy los niños no quieren nada. ¿Sabe por qué? Porque nunca en su vida han sabido lo que es tener hambre. Nunca en su vida han sabido, ¿qué es eso? ¿Tener hambre? Todo el tiempo están saciados. En todo, están saciados en ropa, están saciados en un cuarto amueblado que tiene todo, están saciados en comida, están saciados en consentimiento, porque hay muchos padres consentidores que están consintiendo a sus hijos. Me acuerdo que mi mamá tenía una frase que decía, el que a su hijo consiente engorda una serpiente. Y nunca la he olvidado, aunque me la decía cuando yo tenía como 8 años. Pero nunca la he olvidado, porque esa frase es tan sabia, hermanos. De hecho, hay un versículo bíblico que la respalda, en donde dice que los bebés muchas veces pueden ser como pequeñas serpientes, como pequeñas áspides, cuando son consentidos, cuando no son disciplinados por sus padres. ¿Sabe qué pasa con las generaciones que se les da todo? No valoran nada. ¿Y sabe qué pasó en el caso de nuestras generaciones, de los 70s, de los 80s, de los 90s? Que como no teníamos nada, lo valorábamos todo. Vivimos épocas, hermano, de insatisfacción.
El día de hoy tenemos casas más grandes, dice el dicho, pero familias más pequeñas. Relojes más sofisticados que te dicen hasta cuántos minutos por segundo te está palpitando el corazón, pero menos tiempo para los hijos. Tecnologías avanzadísimas para conectarnos en cuestión de segundos con alguien en Europa, pero al mismo tiempo que nos desconecta del que está a nuestro lado. Y entretenimiento, por montones. Entretenimiento hay. ¿Sabe qué no hay? Es diversión. La gente no se está divirtiendo. La gente está amargada, resentida, deprimida, ansiosa, insatisfecha. No tienen paz interior. La gente sabe que le falta algo, pero no saben qué es. Y hoy yo les quiero decir qué es. A mucha gente que está así les falta Dios. A mucha gente que está así les falta Dios, porque solo Dios puede llenar el corazón de los seres humanos. Ahora, un estado de insatisfacción en los incrédulos no es de sorprender, porque son incrédulos, no ha venido el evangelio a su vida y no tienen paz. Pero cuesta un poco comprender esto, hermano, cuando a mí docenas de cristianos me escriben todos los días diciéndome: soy cristiano, pero por favor ore por mí, no sé qué me pasa, no soy feliz. Soy cristiano, pero por favor lléveme en sus oraciones porque yo he pensado suicidarme. Cristianos escribiéndome así. Y ahí es, hermano, donde uno se pregunta: ¿qué está mal con muchos cristianos que aún supuestamente teniendo a Dios y que ha llenado el vacío de sus corazones, siguen insatisfechos? Y hoy lo que vamos a ver es hoy. Y es que muchas veces falta una cosa bien importante antes del contentamiento: la piedad. Y piedad significa tratar de parecernos a Cristo. Eso es lo que piedad significa. La palabra griega eusebia, semejanza a Dios. Vamos a analizar este pasaje el día de hoy, hermanos. Pero antes de empezarlo a ver verso a verso, quiero explicarle un poco el contexto del pasaje, hermanos. El contexto del pasaje, hermanos, trata sobre los falsos maestros que son ambiciosos al dinero. Y que debido a esa ambición, hermanos, por el dinero, estas personas será su perdición. Su amor al dinero será su perdición. El detalle es que todos los cristianos que estén escuchando a esos falsos maestros ambiciosos y no se den cuenta, serán arrastrados con sus falsas enseñanzas. Y dígame si no es cierto que los falsos maestros son ambiciosos. Dígame si no es cierto. ¿Qué es lo que oímos, hermano, cada vez que va a terminar un año y viene el nuevo año? ¿Qué es lo que oímos en la boca de muchos pseudopredicadores, hermano? ¿Sabe qué oímos? Oímos cosas como, por ejemplo: este año que viene será el año de tu milagro. Este año que viene será el año de tu prosperidad. Este año que viene será el año de tu victoria, dicen muchos. De la bendición, de la restitución, será el año del ensanchamiento. Claro que será el año del ensanchamiento si no comemos con disciplina. Mire, va a haber un ensanchamiento tremendo en nuestra vida. Siempre me he preguntado, hermano, cuando los pastores y predicadores dicen eso el 31 de diciembre, ¿cómo aplica esa palabra? Siempre he tenido esta incógnita. ¿Cómo aplica esa declaración al cristiano que Dios ha pensado llevárselo ahorita en enero? Al cristiano que va a morir este año 2023. Porque como Dios es soberano, Él puede hacer lo que a Él le plazca. Y siempre me he preguntado, digo, ¿cómo aplica a todos los cristianos que van a morir este año? No será su año de nada en ese sentido, pero será un año en el que el Señor se los llevará y serán bendecidos, pero con una bendición espiritual, no con una bendición materialista como muchos falsos maestros promueven. Así que, hermanos, aunque vamos a hablar de piedad y contentamiento, es bien importante que entendamos el contexto, que el contexto habla de falsos maestros que arrastran a los cristianos por la ambición al dinero, hacia la ambición al dinero, y que los lleva más a amar al dinero que amar a Cristo. Así que vamos a ver 7 puntos el día de hoy, 7 puntos. Primero, vamos a ver: los falsos maestros enseñan otra cosa. Ese es el punto número 1, hermanos, si lo ponen por favor. Los falsos maestros enseñan otra cosa. No se preocupe, vamos a hablar de piedad y contentamiento, pero primero tenemos que poner el cimiento sobre el que vamos a edificar eso. Lea conmigo una vez más el verso 3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ese fue el verso que leímos al principio. Dice, hermano, que los falsos maestros enseñan otra cosa. Es decir, no están predicando el evangelio de Cristo, sino otra cosa. No se conforman a lo que está escrito y en explicar lo que está escrito, porque eso es predicación. Una definición sencilla de predicación es que el predicador te explique lo que está escrito en las escrituras, que te ayude a entenderlo mejor, que te ayude a entenderlo en su sano contexto, lo que verdaderamente significa, la intención original del Espíritu Santo al inspirar esa porción. Eso es predicación. Pero no, ¿qué hacen los falsos maestros? Dice que enseñan otra cosa. Y usted dirá, pero yo oí que leyó un versículo para empezar. Sí, pero como su propósito es enseñar otra cosa, ese versículo es solo el pretexto. Ese versículo es solo la catapulta desde la cual va a comenzar a lanzar sus ideas personales y sus propios pensamientos humanos. Maquillan un poco ese versículo o ese sermón y luego, hermano, ya no te están enseñando las escrituras. Dice que no se conforman a las palabras, a las sanas palabras de Cristo. Es decir, cuando esos predicadores falsos están hablando, no están conforme a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y lo que el Señor Jesucristo enseñó es sano, dice, es sano. Aunque no te guste, porque Jesús dijo cosas duras, ¿verdad? Pero es sano. Trae salud. La palabra para sano es la palabra griega ugiaino, y es de donde viene la palabra higiene. Significa limpieza. Quiere decir que el evangelio es algo limpio. Si lo comparas con un vaso de agua, es como un vaso de agua puro, limpio, cristalino. Eso es el evangelio. Pero como a muchos les aburre una predicación así, una predicación limpia, nítida, donde se estén explicando las escrituras, dicen, no, muy largo, ya cuanto más en Hechos, un año más, no puedo creerlo, verso a verso el pastor explicándome que el griego, que no sé qué, si yo no sé ni náhuatl. Entonces, ¿qué prefiere la gente? La gente dice, no, yo no prefiero una prédica sana del Señor Jesucristo, sino cualquier otra cosa menos eso. Tampoco siguen la doctrina que es conforme a la piedad. Tampoco siguen una doctrina que lleve a la santificación. No siguen una doctrina que nos lleve a parecernos a Dios. Es decir, el mensaje no está centrado en decirte, parécete más a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, vive en santificación. La enseñanza está dirigida a otra cosa. ¿Ok? Pero el verdadero evangelio nos llama a nosotros a la piedad, es decir, a vivir vidas santificadas. Las enseñanzas impías producen gente impía. Las enseñanzas mundanas producen gente mundana, hermanos. La falta de doctrina produce mundanalidad. Muchas iglesias están llenas precisamente de impíos porque nunca se disciplina, nunca se habla del arrepentimiento, nunca se habla del temor a Dios. Como decía un maestro bíblico que escuchaba, decía, nuestro trabajo no es abrirle las puertas al mundo y que el mundo entre a la iglesia. Nuestro trabajo como iglesia es abrirle las puertas al cielo y que el cielo descienda en la iglesia. Es decir, que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Pero lamentablemente, hermano, como la misión no es predicar el evangelio, decía otro pastor sabiamente que muchos pastores tienen como misión el domingo no alimentar ovejas, sino entretener cabras. O como bien lo dijo Charles Spurgeon sabiamente, que en un futuro, dijo él vivió en los años 1800, lo que tendremos en los púlpitos será payasos y no predicadores del evangelio. Porque muchas veces los que enseñan, hermano, no están enseñando las escrituras. Están enseñando, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Otra cosa, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, un mensaje que produce santificación en nosotros, es que nos lleva a una semejanza a Cristo. Ya ve, por eso algunos no oraron por mí para que regresara. Pero es la verdad, hermanos. Dejemos de perder el tiempo, hermanos, en cosas vanas en esta vida. Hay dos metas principales que tú debes tener este año 2023. Leer las escrituras como nunca lo has hecho antes y pasar orando de rodillas como nunca lo has hecho antes.
Haz eso y ya verás si no de verdad va a venir el contentamiento y la paz interior dentro de tu corazón. Pero hazlo. 2. Los falsos maestros son gente muy arrogante que no aceptan corrección bíblica. Punto 2. Los falsos maestros son gente muy arrogante que no aceptan corrección bíblica. Verso que sigue, 1 Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice que los falsos maestros que enseñan otra cosa son personas que están envanecidos. La palabra para envanecido es una palabra griega que se escribe con una H, dice tufo, pero con H el sonido, como tupo sin la H, y es una palabra que se refiere a humo, a algo que tiene apariencia de tener cuerpo, pero que realmente no es nada, porque las columnas de humo nosotros las podemos atravesar sin ningún problema. Parecen ser algo, pero realmente no tienen cuerpo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo de las enseñanzas de los falsos maestros. Dice que parece como que contienen algo, pero en realidad no contienen nada, precisamente porque están envanecidos, están inflados por su ego, por el aplauso de la gente, porque los falsos maestros tienen muchísimos seguidores, hermano. Pero no solamente está envanecido, sino que ahí mismo dice el verso 4 que nada sabe. Y usted dirá, pero sabe mucho. Porque ¿cuántos no hemos oído a esos pastores, entre comillas, que saben bastante y tú te quedas impresionado con todo el discurso que te dan? Pero la Biblia dice que nada sabe, y es que se refiere a que no saben en sí predicar correctamente las escrituras. No están predicando en sí el evangelio, porque lo que están enseñando es otra cosa, hermanos. Dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esa palabra delira ahí quiere decir que han caído como en una especie de locura, de delirio, de grandeza, precisamente provocada por su arrogancia, y entonces no se dejan corregir de nadie, y entonces dice que eso engendra contiendas. Contiendas. Nada saben, no saben quién es Dios. Los falsos maestros no conocen a Dios, hermano, porque si conocieran a Dios, hermano, predicarían el evangelio. Conocen un Dios que ellos han fabricado en su mente, el Dios que dicen ellos, ¿sabías que Cristo no fue pobre? Claro que no. Cristo usaba una ropa sin costura que solamente la usaban los ricos. Ese no es Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia era pobre económicamente hablando. Pero ellos conocen un Dios diferente, te dicen, ¿tú sabías que nosotros tenemos el poder de hacer venir a la existencia algo que querramos con solo nuestras palabras? Ese no es el Dios de las Escrituras, hermano. Por eso dice aquí, nada saben. Y no tengamos miedo, hermano, de señalar el error de los falsos maestros. La Biblia no calla contra los falsos maestros. Estos temas algunas veces algunos los incomodan y dicen otra vez contra mis falsos maestros favoritos. No lo puedo creer, qué barbaridad. Yo pensé que ya se le había olvidado al pastor, pero ahí sigue contra mis ídolos que escucho en enlace. No tenga miedo de señalar el error doctrinal y la falta de carácter de los falsos maestros, porque la Biblia no tiene el más mínimo miedo en hacerlo. A Judas lo llama el traidor cada vez que se presta la oportunidad de mencionarlo. Pero si usted quiere ver uno, Lucas 6:16. A Balaam lo llama un falso profeta que amaba el dinero y que se fue tras el lucro, Judas 1:11. Además lo llama la Biblia uno que amaba al mundo, 2 de Timoteo 4:10. A Himeneo y Fileto los llama personas que se desviaron de la verdad, 2 de Timoteo 2:17 y 18. Y Alejandro el calderero lo llama un perverso que le hizo mucho daño a Pablo, 2 de Timoteo 4:14. La Biblia es clara. Las falsas enseñanzas de los falsos maestros hay que denunciarlas y exponerlas para que las personas, hermanos, no sean engañados. Pero ese punto es que son unos arrogantes. Punto número 3. Los falsos maestros dividen el cuerpo de Cristo y lo dañan. Punto 3. Los falsos maestros dividen el cuerpo de Cristo y lo dañan. Verso 5, 1 Timoteo 6:5. Dice que nacen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Los falsos maestros dice que producen, hermano, estas disputas necias. ¿Cuántos han oído la famosa frase que la doctrina divide? Creo que a estas alturas ya todos la hemos oído. Y la respuesta es que sí divide. La doctrina divide la verdad del error. Entonces es una buena división. Las divisiones son buenas. Lutero dijo, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Entonces es una división buena. Contended ardientemente por las escrituras. Judas 1:3. Pero las divisiones que causan estos falsos maestros, hermano, no son unas divisiones por la verdad. Nosotros nos dividimos por la verdad, ¿verdad? Por luchar por la verdad, defender la verdad y distinguirla del error. Ellos producen divisiones basados en defender el error. ¿Cómo ve? Por eso es que es necesario estar divididos de ellos. Y cada vez que tú defiendes a un falso maestro, tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo, pero no por estar defendiendo la verdad, sino por estar defendiendo el error. Y cuando tú estás defendiendo el error, es entonces que eres un necio, que estás entrando en disputas necias. Porque defender la verdad no es una disputa necia, defender la verdad es una disputa necesaria y mandada en las Escrituras. Por eso cada vez que oigas a un hermanito defendiendo un falso maestro, decía un comercial en México, mi país, aléjate rápidamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque es un hermanito que no tiene entendimiento de qué está hablando. Pero ya, ¿por qué tanto en contra de fulano y de mengano y de perengano y que no sé qué? La disputa por la verdad es necesaria. La disputa por el error es una disputa necia. Dice que están privados de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Mire el propósito principal de los falsos maestros. El propósito principal de los falsos maestros es usar lo que te enseñan como fuente de ganancia. Es decir, su mensaje tiene el propósito subliminal de hacerte que tú le des dinero de una forma no bíblica para su propia ganancia personal. Usted no me dejará mentir, usted sabe que se hizo viral hace unos años aquel que enseñó que en el jardín del Edén el pecado de Adán fue que se robó el diezmo. Usted sabe eso. Porque usted ya despertó, ya salió de ahí, de ese movimiento. Pero entonces, ¿y esa enseñanza qué propósito tiene? Ganancia personal. Promover dentro de la gente, denme todo a mí, porque yo soy el apóstol. Todos los falsos predicadores de la prosperidad prosperan, menos los que los oyen, dicen por ahí, ¿no? 4. Punto 4. Aquí es donde ya ahora entramos a nuestro tema, porque ya hablamos de los falsos maestros que promueven precisamente la impiedad, ¿ok? Y la insatisfacción, porque ellos están diciendo todos los años, pídele más a Dios. No estés contento con Dios, no, pide más, tú eres hijo del rey. Ahora vamos a ver entonces el deber de nosotros como cristianos en cuanto a la piedad y el contentamiento. Punto 4, el cristiano debe crecer en piedad y contentamiento. Lea conmigo el verso 6, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ponga atención a esa conjunción pero, ¿no? Porque nos está uniendo todo lo de los falsos maestros con ahora las instrucciones a nosotros los creyentes, que no nos debemos dejar engañar por esos falsos maestros. Dice, pero, es decir, eso no, sino así es como tiene que ser. Lo que ustedes deben de buscar es, en primer lugar, piedad. De la palabra griega eusebia, que quiere decir devoción, reverencia o semejanza a Dios. Se refiere a una santidad interna y una espiritualidad verdadera, buscada de corazón sincero. Porque no es lo mismo ser piadoso que aparentar piedad. Todos podemos aparentar piedad en público o delante de los demás, pero ser piadoso cuando nadie nos está viendo. El que ora sin que nadie lo estén obligando, el que lee las escrituras porque tiene hambre de Dios, de conocer a Dios, de conocer su carácter. Una persona piadosa que ama sinceramente al Señor. Un cristiano, hermanos, que está buscando de corazón a Dios, se le ve que está creciendo. Un cristiano que está, repito, un cristiano que está buscando a Dios de corazón, está creciendo. Si tú eres una persona que sigues en el mismo hoyo de hace 20 años que te convertiste, en la misma miseria espiritual,
no lees la Biblia, no oras, no sirves en la iglesia, nunca has buscado crecer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Tu familia, en lugar de acercarse por su buen testimonio al evangelio, se han alejado del evangelio por tu culpa. No estás buscando a Dios como se debe de buscar. Porque la piedad verdadera, hermano, no se puede fingir por tantos años. A final de cuentas, todo sale a luz, y sale a luz quienes realmente somos. Piedad y contentamiento. La palabra para contentamiento es la palabra griega autarkeia. Quiere decir sentirse suficiente, no en el sentido de ego, sino en el sentido de ser imperturbable, de ser una persona firme. Esta palabra autarkeia se le aplicaba a alguien que bajo presión no reaccionaba como enloquecido, sino estable e imperturbable ante las circunstancias que lo rodeaban. Entonces, estar contentos, hermano, quiere decir estar satisfechos, sentirnos tranquilos con lo que nosotros tenemos. Este no es un mensaje conformista que te dice, mira, confórmate con todo y no hagas nada. Sé perezoso, no trabajes, que al fin y al cabo, ahí déjalo todo a Dios. Ese no es el mensaje. El mensaje es que una vez que nosotros, hermano, hemos hecho nuestra parte de diligencia y de trabajo, nosotros estemos contentos y estemos confiando en Dios y estemos descansando en lo que Dios nos ha permitido tener, porque esa es nuestra capacidad por ahora. Con lo que pasa a nuestro alrededor, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes, hermanos. ¿A quién de ustedes les gustaría tener el control de todo lo que pasa a su alrededor? Pues espero que nadie diga yo. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que si tú tuvieras el control de todo lo que pasa a tu alrededor, lo perderías en cualquier segundo. Porque nosotros a veces no podemos controlar ni el carro. Pero, ¿sabe por qué podemos descansar? Podemos descansar porque el que tiene el control es uno que nunca lo pierde. El que tiene el control es Dios. Incluso cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos que aparentemente todo está descontrolado, ¿qué cree? Está bajo control. Porque Dios tiene el control, y eso es lo que debe de producir en nosotros contentamiento y paz interior. Nuestro trabajo, hermanos, como cristianos es buscar la piedad. Automáticamente al buscar la piedad viene el contentamiento. Es decir, te lo voy a poner en otras palabras, si tú te propones este año 2023 buscar la felicidad, vas a ser infeliz. Si tú te propones buscar la santidad, vas a ser feliz. Porque esa es la verdadera paz interior, hermano, de nosotros los creyentes. Tener paz para con Dios. Y no le estoy diciendo con esto que no trabaje, que no planee, que no emprenda, no. Porque conformista y estar conforme son dos cosas diferentes, hermano. No es lo mismo. Recuerde que riqueza no siempre es tener mucho dinero, hermano. Le decía cuánto rico no se suicida, hermano. Si el dinero fuera la felicidad, si el dinero fuera la plenitud de vida de una persona, los ricos no se suicidarían, serían felices automáticamente. Rockefeller, uno de los hombres más ricos que ha existido en la historia de la humanidad, dijo, he hecho mucho dinero, pero nunca me ha traído felicidad. Henry Ford, el creador de todos los autos Ford, dijo que era más feliz cuando hacía el trabajo siendo mecánico que cuando hacía el trabajo siendo jefe. Entonces, en este punto, hermano, busque piedad, busque semejanza a Cristo, busque una devoción sincera a Dios y deje que el resto, hermano, lo controle el Señor, estando usted contento con lo que Dios ha provisto, porque Dios nunca pierde el control. Punto 5. Son solo 7 y vamos rapidito, y vamos cerrando casi. El creyente no debe tener su corazón en lo temporal. El creyente no debe tener su corazón en lo temporal. Verso que sigue, verso 7, 1 Timoteo 6:7, hermanos. Mire lo que dice. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué trajo usted a este mundo? Mire lo que dice este verso, hermano, la sabiduría de este verso. Cuando usted nació, que usted salió del vientre de su madre, ¿qué era lo único que traía? Nada. Por ahí llenos de líquido amniótico, malolientes, arrugados. Lo primero que nos tuvieron que hacer fue el favor de limpiarnos. Fue lo primero. Nacimos no ricos, nacimos necesitados de alguien que nos extendiera su misericordia. Si nos hubieran dejado por ahí abandonados 48 horas, no hubiéramos sobrevivido. Nacimos necesitados.
¿Sabes cuál es el detalle? Que así volverás al vientre de tu madre. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Quién dijo eso? Job. No es de que vamos a volver a meternos en la panza de nuestra mamá. Está hablando metafóricamente de que desnudo volveré allá, porque cuando muramos, ¿qué nos podremos llevar? Nada trajimos y nada podremos sacar, dice este pasaje, hermanos, aquí. ¿Usted sabía que las mortajas no tienen bolsas? Porque el muerto no necesita llevarse nada. Cuando se le pone la mortaja al muerto, no se dice, no, pues pongámosle una bolsa más grande porque necesita llevarse cosas. En ese viaje no se llevan cosas. También las carrozas no tienen para enganchar remolque. ¿Usted ha visto una carroza que digan, aquí tiene ¿cómo se llama esa bola donde enganchan el remolque? Para que el muertito se lleve sus cosas al panteón y hay que hacerle otra tumba a la par de su cajón para enterrarle ahí su carro y su casa y todo. No. ¿Sabe por qué? Porque nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar. Delante de Dios, hermano, las riquezas son otras. Dios no condena la riqueza, ni condena al rico al infierno. Dios lo que condena es la avaricia y el amor al dinero, como lo vamos a ver ahorita. Pero la Biblia habla de otras riquezas también que no son dinero. ¿Sabe la Biblia qué llama riqueza? La generosidad. La Biblia llama riqueza a la generosidad. Es decir, no cuánto tienes, sino cuánto das. Es como si Dios dijera, yo no mido en sí la capacidad económica de un ser humano en la tierra por cuánto tiene, lo mido por cuánto da. ¿Y dónde está eso? Eso está en 2 Corintios 8:2. 2 Corintios 8:2 dice así, no lo traje, pero ponga atención. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad es una riqueza también. ¿Y dónde podríamos encontrar otro respaldo? Lo encontramos cuando la viuda pobre dio, y Jesús dijo que ella dio ¿qué? Más que los demás. ¿Cómo se puede dar más siendo pobre? ¿En qué consistía su riqueza? En su generosidad. Igual estos hermanos que leímos en Corinto, y que dice que sí iba a mandar una ofrenda, y los más pobres fueron los que más dieron, fueron los que más insistieron en decir, nosotros queremos participar. Por favor, no se nos niegue el dar, y a ellos se les llama ricos también. ¿Y qué me dice de esta otra riqueza? La riqueza del evangelio. La capacidad que tenemos sin dinero de enriquecer a los demás al presentarles a Cristo. Esa es otra riqueza también. Eso está en 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sabe uno de los tesoros más grandes que podemos compartir los cristianos? Es a Cristo. Uno de los tesoros más grandes que podemos compartir los creyentes es el evangelio, hermano, con las demás personas. Si tú le compartes el evangelio a una persona, le estás dando un tesoro, no tiene precio, hermano. Y si esa persona se salva, Cristo está pagando un precio tan altísimo con su sangre por esa persona que no tiene precio. Nadie puede comprar, hermano, la salvación, ni con ningún dinero en el mundo. Y ese es un tesoro también. Punto 6. El creyente puede vivir solo con lo necesario. Verso 8. El creyente puede vivir solo con lo necesario. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Alguien diría, no hombre, qué conformista Pablo. Sustento, es decir, una comida. Tengo comida para hoy, pero para mañana no tengo. Porque el Padre Nuestro dice que pidas por el pan de hoy. El pan nuestro, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Ni siquiera dice, danos pan por una semana, un mes, un año. Dice Pablo, ok, ¿tienen comida? Sí, para una sentada en la mesa. ¿Y tienen abrigo? Tenemos la ropa de encima. Estén contentos, dice el apóstol. No, dígale esto a los de la prosperidad, hermano. Te van a decir que no tienes visión, que eres una persona sin sueños y metas grandes en el ministerio. Claro, tiene su contexto, ¿no? ¿Por qué no está hablando de irresponsabilidad? No está hablando de negligencia, no está hablando de conformismo. Pero sí está hablando de que nuestro contentamiento viene de saber, hermano, que el Señor nos ha provisto.
de que todo lo que tenemos proviene de Él, que quizás sí hemos trabajado y nos hemos esforzado y hemos planeado muchas cosas para este año, pero al final de cuentas descansamos en Dios, en que Dios tiene la última palabra y Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Así que a lo mejor este año alguien de ustedes, quizás, si Dios lo permite, va a tener algún año difícil, quizás, no lo sabemos. A lo mejor alguien de ustedes va a empezar una empresa, o va a empezar un negocio, o va a cambiar de trabajo, o qué sé yo. Y va a haber unos días como de vacas flacas. Y tú le vas a echar ganas, y vas a madrugar, y a emprender, y a buscar clientes, y a llamar, y a moverte, y a preguntarle a los hermanos si tienen trabajo, y vas a hacer todo lo que esté en tu mano. Y el resto, a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque la base principal sobre la que descansa tu vida, que es tu espiritualidad, tu santificación y tu relación con Dios, está bien, está viva, está fuerte. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es un consejo para no aferrarse a lo material, no un consejo conformista, porque lo material no siempre significa bendición. Lo material no siempre significa bendición. Lo material también muchas veces puede significar problemas. ¿Usted sabía que en algunos casos la Biblia dice que la mucha abundancia puede ser un problema? Eclesiastés 5, 11 y 12. Al rico no lo deja dormir las deudas. No, ¿sabe qué? La abundancia. Y tú dices, a mí las deudas. Yo quisiera tener el problema de ser rico. Pero el trabajador dice, coma poco, coma mucho y que está en paz con Dios, dulce es su sueño. Qué rico, ¿no? Te imaginas durmiendo ahí roncando. Y a lo mejor no está muy bien solventada tu situación económica y tu esposa te dice, deja de roncar. Y tú le dices, tranquila, que Dios está en control. Claro, siempre y cuando no seas un perezoso que tu esposa te está mande y no quieres ir a buscar trabajo. No, tú ya hiciste tu parte, pero estás descansando en Dios. Y cuando se aumentan los bienes, se aumentan los que los consumen, dice la Biblia ahí mismo, Eclesiastés 5, 11 y 12. Muchas veces vemos a los ricos que tienen una casota de $1,000,000 y tú dices, estos ricos se la han de llevar suave. ¿Sabes cuál es el problema? Entre más tienen, más gastan. Y a veces hasta se van a... ¿Usted se ha preguntado por qué los ricos se van a bancarrota? Pero si son ricos, ¿por qué se van a bancarrota? Precisamente porque sus bienes han aumentado, pero también han aumentado quienes los consumen. Y llega un momento en que la entrada es menor que la salida y se van a bancarrota. Sustento y abrigo, dice aquí, y estén contentos. No que las cosas materiales sean malas, repito, porque si no alguien me va a decir, pastor, ¿y usted cuántos pares de zapatos tiene? Yo creo que tengo como 3, hermano. Dice la Biblia que solo uno necesita, deme los suyos. No es que las cosas materiales sean malas, el problema está en poner el corazón en las cosas materiales. ¿Y usted sabe por qué mucha gente tiene muchas cosas? O sea, no son, hermanas, ustedes no son el 100 pies para que compren 50 pares de zapatos. No, y tú te preguntas, ¿pero por qué entonces tienen 100 pares de zapatos? ¿Sabe qué? Insatisfacción, falta de paz interior, ansiedad, luchas internas, y están buscando llenar el vacío del corazón con zapatos, con bolsas, con cremas, con cadenas, con colitas para el pelo, con todo lo que Amazon les pueda mandar, hermano. Insatisfacción. Porque aquí dice que sustento y abrigo, y estén tranquilas, hermanas, por favor, entiendan la palabra, hermanas. Bueno, entendamos, porque también los hombres, ¿no? A veces yo tengo una obsesión con los pantalones negros, y ayer me compré uno. Y tengo como 15. Claro, los agarro en el Ross, ¿no? Ahí donde están baratitos. Pero debemos de no ser compradores compulsivos, porque eso está mal. Comprar no es malo, pero cuando actuamos compulsivamente, ya una enfermedad, de decir, si no me compro esto no soy feliz, y entonces Dios no está llenando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la gente cree que esas cosas van a llenar su vida y no las llenan. Y ahí es donde viene la frustración. Ven su closet lleno de cosas, su casa lleno de cuadros, de adornos, de muebles, y dicen, ¿y ahora qué me pasa si yo no tengo paz? Revisa tu relación con Dios.
Revisa tu vida de piedad. Revisa cuánto estás hablando con Dios cada día y cómo estás leyendo la palabra cada día. Ahí está el problema. Antes de que vengas por un consejo a la oficina y vengas a decirme, no, es que estoy pasando esto, aquello, lo otro, me siento mal, que no sé qué. Primero haz eso, lee la Biblia todos los días, ora todos los días, luego vienes. Ya, si sigues así después de eso, pues quizás es otra cosa y ahí vemos, ahí te aconsejamos. Porque muchas veces, como decía un pastor, la gente no tiene necesidad necesariamente de una solución emocional. Muchas veces su necesidad es más bien de buscar a Dios, de estar en paz con Dios. Y por último, pues ya los veo, hermanos, que ya tienen hambre. Nos vamos con este último punto, el peligro del amor al dinero. Versos 9 y 10, 1 Timoteo 6, 9 al 10. El peligro del amor al dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este verso 9 y 10, hermano, une todo con lo del primer verso. Porque prácticamente lo que está diciendo aquí, hermano, es que los que quieren enriquecerse, aquellos cuyo Dios es el dinero, en otras palabras. No que el dinero sea malo, sino cuyo Dios es el dinero. Y no es que el cristianismo demande un voto de pobreza. En los primeros siglos hubo cristianos que entendieron que el cristianismo demandaba un voto de pobreza. Es decir, si quiero entrar al cielo, debo de donar todos mis bienes, porque los ricos no heredarán el reino de Dios. No, el cristianismo no demanda un voto de pobreza, pero lo que sí demanda es que nuestro corazón, hermano, no esté en el dinero, sino que nuestro contentamiento esté en Dios. Eso es lo que demanda el evangelio. Dice que estas gentes, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Esta palabra tentación y lazo se refiere a un animal cuando caía en una trampa. Se le ponía una trampa a un animal y caía en esa trampa. Y esto habla, hermano, de cómo aquellos que su afán es ser ricos están más propensos a ser tentados y que esa tentación los lleve a robar, a secuestrar, a matar, a defraudar al IRS, a mentir en sus declaraciones de impuestos, a robarle a un amigo con el cual se habían asociado, destruir esa amistad con ese amigo porque ya le robaron. Es decir, es personas, hermano, que están, dice, en muchas codicias necias y dañosas. ¿Ok? Que esto los hunde, dice, en destrucción y perdición. Quiere decir arrastrar a alguien hasta el fondo, es decir, caer hasta lo más bajo y hacerse merecedor ya sea de castigo directo por Dios o por las autoridades debido a la causa del crimen. Aquellos que están dispuestos dicen, no, yo soy capaz de venderle mi alma al diablo con tal de ser rico. No, pues esa gente que ha llegado a ese nivel son capaces de matar, robar, secuestrar, mentir, defraudar. Y entonces dice que caerán ¿en qué? Se hundirán en destrucción y perdición. Aun cuando su crimen quedara impune delante de las autoridades civiles, Dios se los cobrará y será su perdición. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor. Todos estos versos desde el 3 hasta el 10 habla entonces de tener cuidado con los predicadores, cuyo amor al dinero arrastrará a los hermanos, los alejará de la piedad. Es decir, porque no se predica arrepentimiento, ni santificación, ni disciplina, y los llevará, hermanos, a la insatisfacción. Porque los falsos maestros, ¿qué le enseñan a la gente? Le enseñan a pedir más, en lugar de decirle, esté contento con lo que Dios le ha dado, después de ser diligente, esté contento, esté agradecido con Dios, siéntase satisfecho en el Señor, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo seguramente tenía en mente aquí a Demas, que dice que amando más al mundo, abandonó al apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4:10. Y por último, hermanos, cuando nosotros como cristianos no estamos contentos con Dios y solo con Dios, nada en esta vida nos hará sentir contentos. Como dice un canto que cantamos acá recurrentemente, nuestros corazones, dice, insaciables son. ¿Hasta qué? Hasta que descansan en su Salvador. Por cierto, esa frase fue de Agustín de Hipona. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like.
Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.